Hola, aquí te comparto un spoiler de Bedfriend de series basado en el libro. Oye, ¿es tu jefe o tu esposo? Después de que el señor Grid condujera el auto, mi madre preguntó emocionada. Él es rico, ¿no? Mira su coche, qué lujo. Él es solo mi jefe, respondí con frialdad. Madre, pero parece que él está muy interesado en ti. Puedo verlo. Atrápalo rápido. Sus palabras me congelaron y la miré con incredulidad. Uea, ¿no odias que Uea le gusten los chicos? Madre, oye, si es así, ¿lo cambiarías? Ahora no me importa nada. No me importa si insistes en ser gay. Cuando conoces a una persona tan rica, tienes que agarrarte fuerte. No debes soltarlo, ¿entendido? Si tienes una buena vida, tu familia se divertirá. Mi corazón fue apuñalado por sus palabras. Aunque sé cuál es mi posición en su corazón, no puedo evitar sorprenderme. UEA solo tiene este valor de uso, ¿verdad? No esperaba que mi voz temblara. ¿Qué es UEA en tus ojos? ¿Soy solo el cajero automático de tu vida? ¿Qué estás diciendo, loco? Mamá inmediatamente se burló de mí. ¡Qué locura! UEA, ¿cuál es mi posición a los ojos de mi madre? ¿Cómo te atreves a gritarme? Soy tu madre. UEA, entonces lo que dije es verdad. Excepto que cuando necesitas dinero, madre, ¿alguna vez te has preocupado por mí? UEA, cálmate. Di todo despacio y con cuidado. Debes estar cansado de conducir hasta aquí. Pasa y hablemos adentro. El tío Sam, que acababa de salir de la casa, trató de invertir y yo lo miré directamente. Le dije con un tono despreocupado. Cállate, no te estoy hablando. No debes hablarle a papá de esta manera. Me quedé atónito por un momento, miré fijamente a la mujer que me dio a luz y no pude evitar mostrar una sonrisa lentamente. No importa cuán triste o enojado me sienta, porque mi madre no se preocupa por mí. ¿Padre? Las esquinas de mis ojos comenzaron a brillar. Apreté los dientes y dejé escapar un suspiro que había estado oculto en mi corazón durante mucho tiempo. Él es solo tu nuevo esposo, no mi padre. ¿Cómo puedes decir eso? Él te ha criado desde que eras un niño. Niño desagradecido. Mi madre corrió hacia mí y me abofeteó con fuerza. Mis mejillas comenzaron a entumecerse y las lágrimas comenzaron a fluir, cayendo silenciosamente sobre mis mejillas. Estas dos líneas de lágrimas no son derramadas por el dolor en las mejillas. Sí, Uea es un niño desagradecido, pero madre, solo protégelo. Incluso si Uea te dijera sobre ese día que fui acosado por él, todavía estás a su lado. Uea, ¿en serio, Thorson? ¿Alguna vez te has sentido culpable por un momento por lo que hiciste a Uea? ¿De qué estás hablando? Cállate. Mamá respondió apresuradamente. Solo digo la verdad. Y mamá, ¿alguna vez te has preocupado por UEA? Siempre pones a UEA en tus ojos. Mamá, ¿por qué odias de UEA? Dije y la cara de mi madre creció más enojada. Cuando comenzó a escuchar las voces de otras personas casi perdió el control. Sí, te odio. Realmente te odio a ti y a tu padre. Mamá gritó moviendo su dedo índice temblorosamente hacia mi cara, mientras yo me quedé allí sorprendido por lo que escuché a continuación. Madre, ¿sabes por qué te odio tanto? Eres una mancha en mi vida. Si no hubiera sido por ti, yo no hubiera tenido que trabajar tan duro. Madre, si no me hubieran obligado a casarme con tu padre, mi vida sería mejor. Si no fuera por ti, no tendría que trabajar tanto para criarte. Creciste y te convertiste en un homosexual pervertido. Tú eres una vergüenza. ¿Hay algo de ti en lo que debas de estar orgullosa? ¿Por qué no mataste a Ua desde el principio? ¿Por qué diste a luz a Ua? Pregunté con voz débil. Si no se amaban, ¿por qué dar a luz a Ua? A pesar del silencio, no pude obtener una respuesta de mi madre. Aparté la mirada y dije con voz temblorosa. Lamento que Ua se haya convertido en una mancha en tu vida, pero no te preocupes más. De ahora en adelante no habrá tal mancha en la vida de mi madre. Tan pronto como terminé de hablar, me subí al auto e inmediatamente me fui sin mirar atrás a la casa. No me importa cómo se sienta mamá. Cuando escucho mis palabras, tengo que decir que ya no me importa. Mi corazón está roto. Contuve mis lágrimas. Solo quería volver al apartamento lo antes posible, pero al final no pude evitar detenerme al costado del camino y llorar con voz ronca. Cada palabra que dijo mi madre todavía resonaba en mi memoria y oídos. Mis heridas sin curar se abrieron de nuevo.